Tenemos nosotros dentro de la clase disco duro los siguientes atributos que se han definido. La marca, la capacidad de almacenamiento que tiene el disco duro, la capacidad actual con la que está contando el disco duro, el tipo de conector, puede ser ID o puede ser SATA. También tenemos dos vectores que nos van a permitir realizar la simulación de la gestión de archivos dentro del disco duro. El primer vector se denomina nom archivos. Dentro del mismo se va a almacenar el nombre del archivo que nosotros queremos adicionar al disco duro. También tenemos nuestro vector denominado tam archivo, que va a ser de tipo doble. En el mismo se va a almacenar el tamaño del archivo que nosotros queremos adicionar, ¿no? Cada archivo que queramos agregar al disco duro se va a colocar en una determinada posición, controlado de forma secuencial. El primer archivo estará en la posición 0 del vector nom archivo, su nombre, y en la posición 0 su tamaño de ese archivo, ¿no? Así sucesivamente con todos los archivos que queramos adicionar a este disco duro. También hemos adicionado nuestro método llenar datos, mostrar datos, adicionar archivo, buscar archivo y renombrar archivo. Estos métodos nos van a permitir a nosotros gestionar todos los archivos que podamos tener dentro de este dispositivo de almacenamiento, dentro de este disco duro. Nos hemos quedado el día de ayer en la codificación de nuestros métodos básicos, llenar datos y mostrar datos. Entonces vamos a realizar también el día de hoy los tres métodos que nos faltarían adicionar a la clase. Lo que va a ser adicionar archivo, donde yo voy a poder realizar la lectura del nombre del archivo y el tamaño del archivo y agregarlo al vector que le corresponde. Después vamos a tener nuestro método buscar archivo, en el cual le vamos a pasar un parámetro que va a ser el nombre del archivo. Este nos va a permitir realizar la búsqueda en el vector. Si lo tenemos, mostramos los datos correspondientes. En caso de que no se tenga el archivo, vamos a mostrar un mensaje diciendo que ese archivo no se encuentra dentro del disco duro. Algo similar también es el método renombrar archivo. Vamos a realizar la búsqueda de este archivo. Si se encuentra, vamos a pedir el nuevo nombre con el cual se quiere renombrar y modificamos el valor dentro de nuestro vector. Lo que no se va a cambiar al momento de renombrar es el tamaño del archivo, ¿no? Ya sabemos que cuando queremos cambiar de nombre a un archivo, solo podemos cambiar el denominativo, no así el tamaño del mismo. Entonces realizamos ese cambio solo del nombre del archivo, donde vamos a tener también como parámetro de entrada ese valor. Entonces iremos a ver nuestro código en el ID de desarrollo para continuar realizando nuestro ejercicio. Tenemos nuestro disco duro. Aquí hemos realizado la definición de nuestros atributos: marca, tipo de conector, capacidad y capacidad actual dentro de nuestra clase disco duro. También hemos creado nuestros dos vectores, que es nom archivo y tam archivo. Estamos adicionando el manejo de una variable que va a ser NA, el número de archivo, para que nos permita almacenar el nombre y el tamaño del archivo en una determinada posición. Hemos creado dos constructores. Definimos, ¿no?, que los constructores son métodos especiales que tienen el mismo nombre de la clase, no tienen un tipo de retorno, pero estos constructores nos van a permitir inicializar estructuras, ya sean estáticas o también instanciar estructuras dinámicas, y también nos van a permitir inicializar las variables en un determinado valor. Tenemos un constructor vacío en el cual estamos realizando la definición del tamaño de los dos vectores y también estamos inicializando el número de archivos en 0.
el otro constructor que hemos agregado, ya vamos a tener 3 parámetros de entrada, los cuales nos van a permitir agregar esa información del parámetro de entrada al atributo que le corresponde. En el segundo constructor tenemos la marca, el tipo de conector y la capacidad como parámetros de entrada, y se van a asignar al atributo que le corresponde. También estamos agregando aquí la capacidad actual. Inicialmente va a ser la capacidad que le vamos a adicionar a nuestro disco duro. También dentro de este constructor estamos definiendo el tamaño de los vectores e inicializando el valor en 0 de la variable NA. Hemos definido los métodos llenar datos y mostrar datos. Hasta ahí nos quedamos. Vamos a irnos ahora sí a los siguientes métodos. El primer método que tenemos que adicionarle va a ser público, no va a retornar nada y se va a denominar adicionar. A ver, veremos nuestro diagrama. Adicionar archivo. Vamos a definir la adición de nuestro archivo. Para poder adicionar nuestro archivo, primero vamos a pedir que el usuario ingrese el nombre del archivo. Digite el nombre del archivo que desea agregar al disco duro. Vamos a realizar la lectura del nombre del archivo y lo vamos a colocar. Nuestro vector se denomina nom archivo. Entonces le voy a decir, en ese vector adicioname en la posición NA, que va a ser el número de archivo, el nombre. Vamos a colocar next line. Ya hemos realizado la lectura del nombre del archivo. Después necesitamos preguntar el tamaño de ese archivo. Colocaremos aquí, digite el tamaño del archivo. Okay. Vamos a colocar en megabytes. Listo. Voy a validar una acción dentro de esta adición del archivo. Si por ejemplo yo tengo en mi disco duro solo 200 megabytes y quiero agregarle un archivo de 400 megabytes, entonces no puedo adicionar a mi disco duro porque no tengo la capacidad suficiente de almacenamiento. Entonces debería salirme un mensaje mostrándome esa situación, ¿no? Debería decirme espacio insuficiente. Si digamos yo tengo 400 megabytes en mi disco duro y quiero adicionar un archivo de 100 megabytes, en ese caso sí voy a poderlo adicionar porque yo ya tengo la capacidad y se va a reducir nuestra capacidad, ¿no? Si tengo 400 y quiero adicionar un archivo de 100 megabytes, pues me va a quedar la capacidad actual de 300 megabytes. Eso va a ser la resta de nuestra capacidad actual menos el tamaño del archivo que estamos queriendo adicionar. Entonces primero verificaremos nuestra situación para ver si tenemos nuestros datos correctos. Entonces voy a colocar la lectura aquí. Realizaremos la lectura en dos variables antes de colocarlos al vector. Me voy a crear en dos variables, el primero de tipo string que va a ser el nombre del archivo, voy a colocarle nombre, y el otro va a ser de tipo doble que va a ser el tamaño del archivo, voy a colocarle tam. No lo colocaré directamente a nuestro vector, aquí voy a cambiarlo. Realizaremos la lectura en nuestra variable nom. Este es nombre. Y esto voy a realizar la lectura en la variable tam. Aquí leer.next, esto es de tipo doble. Ya está.
lo estoy realizando la lectura en dos variables que van a ser para mí auxiliares, ¿no? Simplemente me van a permitir almacenar esos datos de forma esporádica. Solo si tengo espacio, ahí lo voy a guardar dentro del vector. Si no tengo espacio, entonces voy a sacar el mensaje que corresponde, ¿ya? Entonces realizaremos esa validación. Voy a preguntar si de mi objeto actual dis punto el espacio disponible, aquí debe ser capacidad actual. ¿Cómo se denomina mi atributo? Cap actual. No me permite verificar. Tengo aquí. No me está reconociendo. Ahora sí, creo que ya me reconoció. La capacidad actual que tengo tiene que ser mayor al tamaño que tenemos en nuestro, mayor o igual al tamaño que queremos almacenar de nuestro archivo, ¿no? Entonces, si la capacidad actual es mayor o es igual al tamaño, vamos a poder almacenarlo dentro de nuestro disco duro. Entonces, por verdad, almacenaremos. Aquí voy a colocar: existe el espacio disponible necesario. El espacio disponible necesario. Como tenemos el espacio disponible necesario, entonces vamos ahora sí a almacenarlo dentro del vector. Entonces voy a decir: en mi objeto actual, punto, en nuestro vector que se llame nom archivo, en la posición NA me vas a almacenar lo que está en la variable nombre. Ya hemos almacenado en ese vector el nombre de nuestro archivo que quiero adicionarle a nuestro disco duro. También le voy a decir que en nuestro otro vector que se llame tam archivo, también en la posición NA me vas a almacenar lo que está en la variable tam. Entonces ya le hemos puesto el nombre y le hemos puesto el tamaño en los vectores que corresponden. Ahora actualizaremos nuestro espacio. Aquí voy a colocar actualizando nuestra capacidad actual del disco duro. Ya. Entonces, para actualizar, nosotros vamos a modificar nuestro atributo capacidad actual. La capacidad actual va a ser lo que tenemos en la capacidad actual menos el tamaño que vamos a tener en nuestro archivo. ¿Ya? A ver aquí qué me dice. Tam no está inicializándose seguramente. Aquí colocaremos que comience en 0. Ya. ¿Qué he hecho aquí? Esto es capacidad actual. Ahora sí, la capacidad actual va a ser igual a la capacidad actual menos el tamaño. Entonces ya hemos actualizado la capacidad actual de nuestro disco duro. Entonces mostraremos un mensaje al usuario. Voy a colocar archivo adicionado al disco duro. Ya hemos adicionado entonces ese archivo porque tenemos el espacio disponible necesario. En caso de que la condición no sea verdadero, se va a ir por falso y significa que no tengo el espacio disponible que necesito para almacenar ese archivo. Entonces voy a colocar no tiene espacio suficiente. Listo. Entonces ya estamos realizando la validación, ¿ya? Y también voy a mostrar aquí nuestro
Aquí mostraremos nuestra capacidad actual. Entonces pondremos capacidad actual. Aquí voy a mostrar de nuestro objeto actual nuestro atributo capacidad actual y colocaremos aquí en megabytes. Ya, entonces ya tenemos la información registrada. Con eso entonces ya hemos terminado con este método. Vámonos al segundo método que tenemos que adicionar. En la clase disco duro tenemos también el otro método que es buscar archivo. Este método de buscar archivo nos van a pasar un parámetro que va a ser el nombre del archivo que queremos buscar. Entonces realizaremos ese método. Voy a colocar debajo de este método adicionar archivo un nuevo método. Voy a colocar public void y aquí voy a colocar buscar archivo. Este método va a tener un parámetro de entrada que va a ser de tipo string, que va a ser el nombre del archivo que quiero buscar. Ya. Y aquí me estoy olvidando algo importante. En el método adicionar archivo hemos almacenado el archivo en la posición NA. Eso quiere decir inicialmente en la posición 0. Para que el otro archivo se pueda adicionar en la posición 1, tiene que incrementarse nuestro valor de la variable NA, ¿ya? Porque si no, todos van a ir a la posición 0 y se va a ir sobreescribiendo los valores, ¿no?, de esta posición que tenemos, y no es correcto. Entonces el primer archivo se va a colocar en la posición 0 y el valor de NA se tiene que incrementar para que ya esté listo y se pueda adicionar el siguiente archivo en la posición 1. Se coloca ese archivo, se va a incrementar el valor de NA para que se coloque en la posición N2, así sucesivamente por cada archivo que nosotros vamos a querer adicionar a nuestro disco duro, ¿ya? Entonces es importante agregar este incremento de la variable. Con esa explicación nos iremos a continuar con el segundo método, que va a ser buscar el archivo. Vamos a tener nosotros un recorrido del vector. Entonces definiré primero nuestra variable bandera, que va a ser nuestro switch, en 0. Esta mi banderita se va a encender en caso de que lo encuentre al archivo y podamos mostrar la información de ese archivo. En caso de que esté en 0 y ya hemos terminado de recorrer todo el vector, significa que no lo hemos encontrado al archivo. Por lo tanto, voy a mostrar el mensaje de que no existe ese archivo en nuestro disco duro. Entonces aquí voy a colocar nuestro recorrido. También voy a definir nuestro índice, ¿no?, que nos va, nuestro iterador en realidad, que nos va a permitir iterar todas las posiciones, recorrer todas las posiciones del vector. Voy a colocar un ciclo for. Este ciclo for va a comenzar en 0 y va a ir hasta el número de archivos que yo tengo definido dentro de mi vector. Se va a incrementar una unidad en cada iteración. Entonces, dentro de ese ciclo repetitivo voy a tener una condición para poder preguntar si está el archivo. Aquí vamos a colocar preguntando si el archivo está en esa posición del vector. Entonces vamos a preguntar, voy a decir el nombre del archivo que está ingresando como parámetro, punto equals, ignore case, voy a colocar, es igual a nuestro vector dis.nombre nombre del archivo, la posición y pregunto. Si son iguales estos dos, por verdad el nombre del archivo es igual al que nos han pasado como parámetro, significa que lo hemos encontrado.
Por lo tanto, nuestra banderita se va a encender y se va a colocar en 1 y nos va a indicar que hemos encontrado el archivo. Y voy a mostrar. Para mostrar, vamos a primero mostrar un mensaje que me diga archivo encontrado. Aparte del mensaje, mostraremos el nombre del archivo. Voy a colocar nombre del archivo. Y vamos a mostrar de nuestro objeto actual, this, el atributo que va a ser nombre del archivo, la posición y, ¿no? En esa posición se encuentra nuestro archivo. Y también voy a mostrar la capacidad. Lo pondremos aquí, tamaño de archivo. Tamaño de archivo. Vamos a colocar de nuestro objeto actual this punto de nuestro vector denominado archivo. Voy a mostrar lo que está en la posición y. En caso de que no lo encuentre, no va a realizar nada, ¿no? Va a ir a la siguiente posición, va a verificar si el nombre del archivo es igual al nombre que está en esa posición del vector. Si no es así, no hace nada y me va a terminar de recorrer todo el vector. Fuera del vector del ciclo repetitivo, voy a colocar la condición. Aquí voy a colocar condición para determinar si el archivo no se encuentra en el disco duro. Entonces preguntamos si nuestra variable switch es igual a 0. Si es igual a 0, significa que hemos recorrido todo el vector y no lo hemos encontrado. Entonces vamos a colocar aquí el archivo no se encuentra. Entonces con eso ya hemos realizado nuestra búsqueda. Hasta aquí realizaremos esas dos actividades, lo que es el adicionar archivo y buscar archivo, y vamos a colocarlo dentro de nuestro menú de opciones para que podamos verificar, ¿no?, que está correctamente definido. Entonces nos iremos a nuestra clase principal disco duro. En esta clase principal disco duro ya no vamos a utilizar de esta manera el llamado de los métodos. Vamos a colocarnos un menú de opciones para que el usuario pueda seleccionar varias veces la adición de archivos, y eso me va a permitir llenar varios archivos a nuestros vectores. Y también puedes realizar varias veces la búsqueda, ¿no?, varias veces modificar el valor del nombre del archivo, renombrarlo, etcétera. Entonces, para realizar nuestro menú de opciones, voy a utilizar simplemente aquí un objeto que va a tener nuestro disco duro utilizando el constructor por defecto, ¿no?, sin argumentos. Y para nuestro menú de opciones vamos a definirnos primero nuestra variable de tipo booleano, que lo vamos a denominar continuar, y esto va a inicializar en verdadero. También necesito realizar la lectura de la opción, entonces voy a colocar la opción. Creo que no necesito más. Necesitamos instanciar el objeto de lectura. Vamos a instanciarlo. Importamos la librería que corresponde. Vamos a realizar un ciclo do while. Voy a colocar dentro del ciclo do while nuestra variable continuar. Mientras sea verdadero la variable continuar, va a estar en el ciclo repetitivo. Cuando la variable continuar se coloque en falso, va a terminar ese ciclo y se va a salir. Colocamos nuestro menú de opciones. Voy a colocar aquí menú de opciones. Voy a colocar mis 4 opciones que tenemos aquí. Pondremos llenar datos
del disco duro. La opción 2, que sea mostrar datos, datos del disco duro. La opción 3, vamos a colocar adicionar archivo al disco duro. La opción 4 va a ser buscar archivo. Vamos a colocar un mensaje que me diga digite una opción. Vamos a realizar la lectura de esa opción en la variable opción. Aquí voy a colocar la variable opción, va a ser igual a leer.next int, va a ser un dato de tipo entero. Vamos a tener una condición múltiple, un switch. Voy a colocar nuestra variable opción para poder verificar. Si es la primera opción, significa que voy a ir a llenar los datos del disco duro. Para poder llenar los datos del disco duro, voy a utilizar nuestro objeto disco 1. Entonces voy a colocar aquí disco 1 punto y vamos a llamar a nuestro método denominado llenar datos. Y voy a colocar aquí break para poder truncar esas líneas de código y nos vamos a la siguiente opción. La siguiente opción va a ser mostrar datos del disco duro. Hacemos lo mismo, ¿no? Utilizamos nuestro objeto disco 1 y voy a llamar al método denominado mostrar datos y realizamos break para truncar ese código. Vámonos a la opción 3. La opción 3 es adicionar archivo al disco duro. Entonces realizamos igual la utilización de nuestro objeto disco 1 y vamos a llamar nosotros a nuestro método denominado, aquí pondremos adicionar archivo y vamos a colocar break. Vámonos a la opción número 4. En la opción número 4 es buscar archivo. En esta opción tenemos que nosotros realizar la lectura del archivo que quiero buscar. Iremos a verificar. Nuestro método se llama buscar archivo. Fíjense que este método buscar archivo tiene un parámetro de entrada que va a ser el nombre del archivo que quiero buscar dentro del disco duro. Entonces necesito realizar la lectura. Entonces voy a pedir digite el nombre del archivo que desea buscar. Vamos a definirnos una variable string que lo vamos a denominar nombre y vamos a realizar la lectura de nuestro nombre del archivo. Y esa variable nombre lo voy a pasar como parámetro de entrada de nuestro método. Y voy a colocar aquí break para poder truncar. Sea cual sea, aquí agregaremos uno más dentro de nuestro menú de opciones, que va a ser salir, ¿no? Salir. Pero el usuario puede colocar otro número, puede colocar 6, 7, 8, 10, 15. Entonces, sea cual sea el valor, se va a ir por default. Vamos a colocar aquí nuestra variable continuar está en verdadero. Para que pueda terminar el ciclo, vamos a colocarlo en falso. Y voy a colocar aquí break para truncar nuestro código. Iremos a verificar. Voy a crear un disco duro y vamos a adicionar dos archivos. Lo ejecutaremos. Vamos primero a la opción 1. Si no, no va a funcionar, ¿no? Tenemos que llenar los datos. Me está pidiendo la marca. Le pondremos la marca Toshiba del disco duro. El tipo de conector vamos a colocar que es conector SATA. La capacidad de megabytes vamos a colocar que tenemos 8000 megabytes en este disco duro. Ya tenemos los datos registrados. Iremos a mostrar los datos del disco duro.
Entonces aquí voy a colocar la opción 2. Me va a mostrar los datos, la marca Toshiba, conector SATA, disco duro. La capacidad del disco duro es 8000 megabytes y la capacidad actual también es 8000 megabytes. Vamos a realizar la adición de archivo. Voy a la opción 3. En la opción 3 no me está realizando la lectura del nombre del archivo, simplemente el tamaño. Voy a colocar lo que es de tamaño de 100 megabytes. Ya. Al momento de realizar la agregación del tamaño del archivo, me está mostrando el mensaje de que se ha adicionado el archivo al disco duro y ya me ha reducido, ¿no? Tenía 8000 megabytes inicialmente en el disco duro, menos 100 el archivo, tengo 7900. Vamos a realizar la limpieza de nuestro buffer porque no me está permitiendo ingresar, ¿no?, el nombre del archivo. Voy a colocar uno más. Voy a ir a la opción 3 otra vez. Otra vez no me está permitiendo. Colocaremos que quiero adicionar ahora un archivo de 900 megabytes. Me está realizando la resta respectiva. Tenía 7900. Ahora me dice que tengo 7000 megabytes. ¿Ya? La última opción no voy a poder realizarlo porque no se ha almacenado correctamente el nombre del archivo. Así que vamos a colocar la opción 5 para salir. Nos iremos a nuestro disco duro. Voy a colocar primero en la clase adicionar archivo la limpieza de nuestro buffer. Entonces aquí voy a colocar limpiando el buffer del objeto de lectura. Vamos a colocar leer, que es el objeto de lectura, next line. Con esto ya hemos realizado la limpieza del buffer para que nos pueda leer correctamente la información. Y con eso ya vamos a poder realizar la búsqueda del archivo. En caso de que aquí también tenga un error, no, está correcto. Ahora sí, iremos a verificar otra vez la corrida. Voy a llenar los datos. Vamos a colocar nuestra marca Toshiba. Voy a colocar el conector SATA. La capacidad hemos puesto de 8000 megabytes. Ya tenemos. Voy a adicionar dos archivos. Voy a ir a la opción 3. Ya me está realizando la lectura de nuestro archivo. Trabajo.docx. Y esto va a ser de 4 megabytes mi archivo. Ya. Tengo 7996 megabytes como capacidad actual. Nos iremos a almacenar el segundo archivo. Voy a ir a la opción 3 otra vez. Voy a colocar ahora nuestro archivo que se va a denominar proyecto.zip. Digamos que tengo de 40 megabytes mi archivo. Ya tenemos ahí la resta, nos está quedando 7956 megabytes. Iremos a mostrar los datos, la opción 2. Me está mostrando los datos del disco duro. Aquí, al momento de realizar la muestra, también sería bueno mostrar, ¿no?, los archivos que tenemos almacenados en el disco duro. Entonces voy a colocar aquí la opción 5 salir para poder ir a realizar esa tarea. Nos vamos a ir otra vez a la clase disco duro. Dentro de nuestro método mostrar archivo, aquí me está mostrando los datos del disco duro. Voy a adicionarle que me muestre los archivos. Entonces aquí voy a colocar archivos. Y vamos a realizar el recorrido. Voy a tener aquí un ciclo for que va a inicializar en 0. Vamos a colocar la definición de la variable. Va a ir hasta el número de archivos. Se va a incrementar una unidad en cada iteración. Voy a mostrar dentro de este método primero el archivo. Aquí colocaremos
del objeto actual, dis.punto de nuestro vector nombre del archivo, voy a mostrar la posición i. Y aquí vamos a colocar la capacidad. Voy a mostrar de nuestro objeto actual, dis.punto, nuestro vector se llama tam archivo, y también voy a mostrar la capacidad, el tamaño de ese archivo que está en la posición i, ¿no? Y así se va a ir mostrando el nombre del archivo, la capacidad, el nombre del archivo, la capacidad, hasta que recorramos todo nuestro vector. Ya. Aquí si queremos podemos adicionarle una tabulación. Ahí, así. Veremos si nos permite esa opción. La tercera es la vencida. Iremos a hacer correr. Colocaremos la opción 1. La marca vamos a colocar Toshiba. El tipo de conector hemos puesto SATA. En la capacidad del disco duro vamos a colocar 8000. Vamos a adicionar dos archivos. El primer archivo lo hemos puesto documento. Lo pondremos docx. Eso lo hemos puesto de 4 megabytes. Ya tenemos el segundo archivo. Lo hemos puesto proyecto.zip y esto lo hemos agregado de 40 megabytes. Ahora sí nos iremos a la opción 2, que va a ser mostrar los datos del disco duro, y aquí está, ¿no? Primero nos está mostrando la información de nuestro disco duro con todos los atributos que tiene, y nos está mostrando después de eso los archivos que hemos almacenado. Tenemos aquí nuestro primer archivo, que va a ser documento.docx de 4 megabytes y proyecto.zip, que va a ser de 40 megabytes. ¿Sí? Y nos está mostrando aquí la capacidad actual, ¿no? Esta es la que va a ir variando a medida que nosotros vayamos adicionando más archivos o eliminando archivos. Vámonos a realizar la búsqueda. Voy a colocar la opción 4. Voy a colocar, no me está realizando la lectura de nuestro nombre de archivo. Eso hay que realizar la limpieza de nuestro buffer. Bien. Iremos a, ahora tenemos que ir a principal disco duro. En principal disco duro estamos nosotros realizando la lectura del archivo que yo quiero buscar. Entonces aquí limpiaremos nuestro buffer. Aquí voy a colocar también un mensaje: limpiando buffer. Colocamos leer.nextline y vamos a realizar la lectura de nuestro archivo, ¿no? Para que pueda ser buscado. Entonces con esto ya se está concluyendo con los dos métodos, que sería adicionar archivo y buscar archivo. Para renombrar va a ser la misma lógica de la búsqueda, solo que vamos a pedir el nombre del nuevo archivo también, que vamos a adicionarlo.